8:32. Vía telefónica vamos a platicar con Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, sobre lo que está pasando en Israel. El ejército israelí zanjó el paso a la flotilla Sumud Global que se dirigía a Gaza y en la que participaban 7 mexicanos. Entendemos que ellos están o se encuentran sanos y salvos y que retornarían a nuestro país próximamente. Vamos a platicar sobre este tema. Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Nidia, muy buenos días. Pues aquí con el sentimiento encontrado. Por un lado, con el gusto de saludarles, compartir con tu audiencia algunas reflexiones, pero por el otro lado, preocupado. Sí, por lo que les pueda pasar a los connacionales en Israel, secuestrados por el gobierno israelí, pero principalmente, Nidia, porque no se ve para cuándo la comunidad internacional vaya a sancionar al Estado genocida de Israel y estos siguen perpetrando impunemente el genocidio, que es el meollo del asunto, el trasfondo del asunto. Platícanos primero qué son estas flotillas y un poco para entender qué relación tenían o qué estaban haciendo allá estos 7 mexicanos y por qué pues al final fueron también pues secuestrados, no sé si sea la palabra correcta. Mira, para empezar, Israel es un Ujú. experimento imperial de las élites de finales del siglo XIX, de las élites europeas, vinculadas tanto al Reino Unido de esta época, al Estados Unidos de esta época, pero también a la Alemania de esta época. Organización Sionista Mundial es una organización transnacional judía que se plantea la idea desde finales del siglo XIX, encabezada por Theodor Herzl, crear un Estado nacional esencialmente judío, solo para judíos, con el argumento de que había antisemitismo. Antisemitismo sería odio en contra de los pueblos semitas. Los judíos han, de alguna manera, secuestrado el término para referirse a que odio a los pueblos semitas es nada más odio contra ellos. Tendría que ser en realidad antijudaísmo, porque pueblos semitas pues son bastantes, ¿no? Para empezar, los árabes y los palestinos también son semitas. Pero entonces, con el argumento de que son perseguidos en el mundo en general, particularmente en Europa, necesitan un Estado esencialmente judío, van con el Imperio Otomano, con el Imperio Británico para que les den un territorio y cuando les ofrecen territorios ellos dicen, pues no hay sionismo sin Sion. Llegan a Palestina, cuando gana la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico y desmembran al Imperio Otomano, entonces el imperio, con los tentáculos que tiene esta organización transnacional judía, logran hacer que el Reino Unido les otorgue una parte ahí en Palestina, como Jerusalén, como el punto de partida, pero parte de lo que les dicen es hay que respetar a la población autóctona. Pero desde entonces, lo que primero se llamó ISHUP, una organización preestatal judía, que fue poco a poco llevando a cabo migraciones de judíos de todo el mundo ahí, pero también exterminio paulatino. Estoy hablando desde principios del siglo XX de población autóctona, de población original de la región, bajo el argumento religioso de que estuvieron allí ellos hace 2000 años, pero después bajo el argumento de que los perseguía el mundo y necesitaban un hogar nacional judío en donde protegerse, de acuerdo a la visión de Theodor Herzl, fueron haciendo planes de limpieza étnica. Los que iban llegando les abrían a los que estaban ya ahí, les abrían paso y los iban corriendo a los palestinos. Entonces después viene la Segunda Guerra Mundial, se da el Holocausto y entonces terminan por implantar el Estado de Israel con el apoyo de las potencias de la época. Ya para entonces Estados Unidos se vuelve protagonista por la influencia de las comunidades judías en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, en el gabinete presidencial, en la Casa Blanca, y no importa si son republicanos o demócratas, le meten dinero a ambas campañas y meten presión a ambas campañas. Estoy respondiendo lo de la flotilla, pero no tiene sentido que responda lo de la flotilla directamente sin tener este contexto en medio, porque vienen los planes de exterminio y hay autores como Amos Oz, Ilan Papet, estoy hablando de judíos, Ben Sasson, o de árabes como Albert Jurani, o de internacionalistas occidentales como Fred Holiday, y yo he escrito también mucho al respecto sobre el problema de los refugiados palestinos y los planes de limpieza étnica, de traslado masivo de población, atacan lugares, limpian los lugares de la zona, los hacen a un lado y llegan a implantar a la población migrante judía que traían de diferentes partes del mundo. Finalmente, venimos ahora hacia el presente con Benjamín Netanyahu, que hace parte de una serie de grandes halcones de la política de Israel que se llaman los sionistas revisionistas, dicen que no están de acuerdo con lo que Estados Unidos y particularmente el Reino Unido les habían otorgado y que entonces le toca a Israel ejecutar la política
expansión, del mainstream, del Eretz Israel, que es una especie de Israel bíblico, un Israel que Ujú. abarcaría desde el sur de Turquía hasta Sudán, hasta la mitad de Egipto, el río Nilo, y desde el río Nilo hasta el Tigris y el Éufrates, y desde el mar Mediterráneo, que eso sería más o menos agarrar parte de Arabia Saudita, parte de Jordania, o más bien todo Jordania, todo Palestina, parte de Egipto, incluido el Sinaí, y parte de Irak y de Siria y de Líbano. Por eso los bombardeos que vemos a esos países no son casuales. Sin embargo, empiezan ya a ejecutar una política de traslado, o eso es lo que intentan, de traslado o exterminio masivo de palestinos, en este caso la Franja de Gaza. Y Ujú. la flotilla lo que está haciendo es, al ver que los gobiernos del mundo están impasivos y que incluso un gobierno como el de nosotros, mexicano, que se dice humanista, no se atreve ni siquiera a criticar a Israel con todo el dolor de su corazón. Nuestra presidenta, pues, que también es judía, aunque no sionista, pero judía, a fin de cuentas, y tiene buenas relaciones históricamente con Israel, también le pesó mucho decir que era un genocidio, que lo es, y después ayer se acaba de medio retractar diciendo que se termine con el G, y luego dice, bueno, con el asedio contra los palestinos es como, a ver, ya le había dicho que era genocidio, pues es genocidio. El artículo 6 del, del Estatuto de Roma y el artículo 7 hablan de crímenes de guerra y de genocidio y te dicen las causales, y una comisión de Naciones Unidas de investigadores, de jurídicos, de juristas, expertos, mira, han dicho eso que está pasando ahí cumple con 4 de las 5 causales de genocidio. O sea, no es genocidio, es regenocidio. Entonces, ante la impasibilidad de los gobiernos que no se atreven ni siquiera a criticar a Israel, mucho menos a sancionarle, ni mucho menos a romper relaciones diplomáticas o comerciales, lo que hace la gente es meter presión, se organiza la sociedad civil de a pie y juntan lanchas, botes, para llevar comida a la Franja de Gaza, porque una de las 4 formas que te mencioné de genocidio es matar de hambre a la población, para decir que no los mataron ellos, que se murieron por las dinámicas de la propia guerra, que es parte del Ujú. negacionismo real, asesinar palestinos de diferente manera, en diferente escala, para luego decir, es que nosotros no fuimos, pues se murieron ellos porque no se organizaron bien para esto. Y ese es el punto en donde vamos. Israel aplicando la solución final y el mundo occidental, que tanto nos habla de derechos humanos, pues así, pasivo, tranquilo, esperando que una Ujú. varita mágica o algo suceda para que eso se detenga sin hacer nada. Ujú. Oye, ¿y qué es los mexicanos entonces que están en esta situación, entendemos que ellos también iban a brindar ayuda? Entonces, es lo que entendemos, y en todo esto, pues, resultaron, también estaban participando, pues, en estas flotillas, y en toda esta situación, pues, terminaron también siendo, pues, no sé si la palabra correcta sea secuestrados o rehenes, o cómo les podamos Sí, decir. Ujú, secuestrados. ujú, ¿Por qué? sí, Porque los secuestraron no ujú, en aguas de la zona económica exclusiva de Israel, en donde las convenciones internacionales de los mares dicen que un país tiene soberanía a cierta distancia, a ciertas millas náuticas de tus costas. Pero no estaban en las aguas territoriales de Israel, estaban literalmente en el mar Mediterráneo, y hasta allá fue Israel a decirles no van a entrar en nuestras aguas territoriales, y si entran, entran controlados por nosotros. Mira, es una gama, son casi 500 activistas, 497, que se juntaron en 47 barcos o 47 lanchitas, algunos lanchas, algunos de diferentes tamaños, para llevar comida. Ya se sabía que Israel no iba a permitir que entrara nadie, porque literalmente Israel controla el espacio aéreo de la Franja de Gaza, controla la costa, controla las fronteras terrestres. O sea, Israel históricamente se hace el papel de víctima, controla toda la Franja de Gaza, todo movimiento en la Franja de Gaza. Por eso es increíble que el 7 de octubre hayan vendido la idea de que jamás todopoderoso les bombardeó, cuando en realidad todo lo que entra a la Franja de Gaza entra con el permiso de Israel. Comida, alimentos, activistas, médicos, periodistas, y bueno, ya periodistas hemos conocido poco a poco el destino, ha matado casi 300 periodistas. Entonces lo que hicieron estas organizaciones internacionales civiles, Nidia, es juntar periodistas, académicos, estudiantes, activistas de diferente campo, medioambientalistas, feministas, incluso gente que se dedica a este tema desde hace años, y intentan simbólicamente, ante la pasividad de todos los gobiernos, simbólicamente romper el bloqueo. Y dice, venimos desarmados, ya lo habían anunciado, venimos desarmados,
lo que traemos son toneladas de comida no perecedera y alimentos. Entonces, ¿qué dice Israel? Con el ayuda de Italia, que ha jugado un poco al cómplice de todo esto, y la pasividad también de Alemania, dicen, pues entonces llévenlo para el mercado de Jerusalén y llévenlo también a Chipre. Pero el Ujú. argumento es, comida han estado mandando, medicamentos han estado mandando, pero como Israel controla todo, Israel no ha permitido que entre la comida a la franja de Gaza, de tal suerte que la misma relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, a la que me parece que ya la pidieron, Netanyahu pidió que la despidieran, ha dicho que están matando a cientos de miles de palestinos por inanición, Ujú. que no hay 65,000 muertos como reporta el gobierno de Gaza, si se le puede llamar todavía gobierno a lo que queda ahí en Gaza. Han destruido el 93% de la infraestructura de Gaza, más para que te des una idea de la dimensión tan horrible que puede haber ahí, Claro. de la peste que se puede venir. Bueno, hay por lo menos 10 veces más muertos sepultados en diferentes lugares Uy, de qué los que horror. oficialmente reconoce la Franja de Gaza. Esto lo dice Francesco Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina en ella. Jesús, ya por último, preguntarte cuál podría ser, bueno, esperamos evidentemente que estos mexicanos sean retornados a nuestro país con bien, pero a cómo está la situación, a cómo nos planteas y cómo está el escenario, ¿qué es lo que pudiera pasar ya con la experiencia anterior o con lo que se ha venido viendo? La presidenta de México dijo el 2 de octubre, el 1 de octubre, perdóname, y después el 2 de octubre lo volvió a reiterar, principalmente el 2 de octubre, dijo que había mandado 4 notas diplomáticas para avisar que iban, para que le respetaran su integridad física, para que les dieran un trato de acuerdo a las convenciones y a los protocolos consulares internacionales y principalmente para que los repatrien en cuanto toquen el puerto. Sin embargo, Israel los detiene en el día del Yom Kippur, que es un día de fiesta nacional, el más importante de los 10 días de festividad que llevan a cabo y que paran todo, o sea, lo paran todo. Me imagino que con la finalidad de mantenerlos, pues de alguna manera ahí psicológicamente en una prisión en Libia, Ujú. que es extremadamente famosa por, se llama el centro de detención que Chiot, está en el desierto del Negev, en donde está documentadísimo que torturan de manera terrible a los palestinos. Entonces me parece que simbólicamente los llevan ahí y les dicen, esto les puede ocurrir si vuelven a venir a Israel. Y bueno, el paso siguiente es que tan pronto como sea posible, pues, empiecen a regresar, que no les fincan algún delito, porque Israel estuvo manejando la falsa narrativa de que era una flotilla, le dicen la flotilla Hamas Sumut, patrocinada por el Hamas. O sea, después de que han destruido toda la franja de Gaza, todavía pretende que el Hamas tiene dinero para patrocinar a 500 activistas y el llevar alimentos a la franja de Gaza es como si fuera terrorismo. Entonces, están a la expectativa algunos gobiernos de qué trato legal les van a dar a sus connacionales, pero México ha dicho que espera que los repatrien tan pronto como sea posible y que el embajador mexicano y la sección consular en Israel mexicana está o tratando de estar en contacto con estos connacionales. ¿Qué sigue? Pues que si Israel hace alguna trampa legal, deja retenido a uno, dos o tres, fincándoles falsos delitos porque creen que la flotilla era patrocinada por el Hamas y el Hamas es terrorista de acuerdo a su código legal, que México rompa relaciones diplomáticas y rompa relaciones comerciales y esto pues generaría una presión muy importante en Israel porque México es uno de los pocos y también Israel de los pocos con los que tenemos un tratado de libre comercio en donde hay muchos millones de dólares de por medio, pero en México tienen el antecedente en ella de 1975 de que cuando en Naciones Unidas votamos a favor de que el sionismo es una forma de racismo, 40,000 judíos estadounidenses cancelaron reservaciones en hoteles en México. Entonces el gobierno de Luis Echeverría se tuvo que retractar. Entonces creo que por ahí viene el trauma mexicano de no meterse, de no pisar mucho el acelerador con Israel ante un sabotaje de la economía de los turistas judíos estadounidenses. Híjole, qué tema y de verdad vamos a darle seguimiento. Gracias, Jesús, por compartirnos todo este análisis, el contexto para poder comprender más lo que está ocurriendo, la importancia de esto y lo que va a continuar entonces en los próximos días. Te agradecemos infinitamente, Jesús, muy amable. Gracias, bonito día. Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, hablándonos sobre todo para poder entender, pues, lo que pudiera pasar